Uno. Bueno, nosotros somos el equipo 5. Vamos a presentar el caso Pueblo Zaramaca contra el Estado de Surinam. Aquí podemos ver a los integrantes del equipo y previamente vamos a pasar a los temas que vamos a tocar en esta exposición. Después a la siguiente, Emi, por favor. Bueno, aquí está la tabla de contenido. Vamos a abordar lo que es la introducción del caso, los hechos, materia del mismo, los derechos que se violaron, el proceso jurídico ante, pues primero ante la Comisión y cuando se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la competencia y admisibilidad de la misma, el análisis de fondo de todo el caso, las reparaciones a las que la Corte condenó al Estado y pues posteriormente ya las conclusiones del mismo. Bueno, aquí son algunas preguntas que vamos a ir resolviendo conforme va avanzando la exposición. Primero, pues, las medidas que adoptó el gobierno de Surinam y que son las que justamente propiciaron la problemática del caso, el impacto que generaron las concesiones que otorgó este Estado en la cultura del pueblo de Zaramaca, los derechos humanos justo que se violaron, las excepciones que interpuso el Estado ante la Corte para argumentar pues que no tenía responsabilidad en el mismo y pues al final cuáles fueron las determinaciones de la Corte, es decir, cómo resolvió este caso. Bueno, para comenzar, vamos con la introducción del mismo. Y bueno, este caso hace referencia a la responsabilidad internacional que tuvo el Estado de Surinam por no haber adoptado las medidas necesarias y efectivas para reconocer el derecho a la propiedad comunal del pueblo de Zaramaca y además que pues tampoco les proporcionó los recursos judiciales que resultaran adecuados y efectivos y que cuestionaran, resolvieran y pues trataran la situación planteada en este caso. Vamos con los hechos. Bueno, hay que pues dar contexto para entender un poco mejor el caso y bueno, este se desarrolló en torno al pueblo de Zaramaca, el cual pues es integrado básicamente por personas de un pueblo tribal con características culturales específicas, con un sentido de identidad pues con la comunidad y que está conformada por una compleja red de relaciones y esto es importante entender que ellos crean estas relaciones con la tierra y sobre todo con sus estructuras familiares. Además, pues es importante resaltar que la ocupación de ese territorio por este pueblo data de comienzos del siglo XVIII, es decir, por allá en 1715-1720. Y también es importante mencionar que si bien el Estado es el titular de los derechos de propiedad de los territorios y pues todos los recursos ocupados por el pueblo de Zaramaca, tácitamente el Estado le había permitido esta autonomía al pueblo, pues no, pues él no se había ocupado de los asuntos básicamente del pueblo, no había interferido entonces no había tenido ninguna mención para gobernar sus tierras, sus territorios y sus recursos, por lo tanto se habla de un consentimiento tácito del Estado de que ellos determinaran la manera en que se iban a gobernar y cómo iban a administrar los recursos de la tierra. Obviamente a que se apeguen a sus tradiciones y a que fomenten su cultura. Sin embargo, el Estado de Surinam comenzó a otorgar ciertas concesiones a terceros, principalmente empresas privadas, para las actividades madereras y de minería justo en la zona llamada del río Suriname Superior, que básicamente es el territorio en donde se asienta el pueblo Zaramaca. Y bueno, pues estas concesiones que les menciono no solo vulneran el derecho de propiedad del pueblo Zaramaca por interferir en su modo de vida, sino que también dañaron al medio ambiente y les produjeron enfermedades o problemas de salud a los integrantes de dicha población. Y bueno, aquí es importante mencionar esta afectación porque el pueblo Zaramaca pues mantiene una fuerte relación espiritual con el territorio ancestral que han usado durante muchísimos años y que es una ocupación tradicional la que tienen. Entonces, para ellos la tierra significa más que solamente una fuente de subsistencia, sino que también es una fuente necesaria para la continuidad de su vida y sobre todo para la identidad cultural de los miembros del mismo pueblo. Es decir, que pues todas las tierras y los recursos del pueblo Zaramaca forman parte de su esencia social, su esencia ancestral y sobre todo espiritual. Es decir, que en este territorio, pues el pueblo Zaramaca caza, pesca, cosecha, recogen agua, plantas para fines medicinales, aceites, minerales, madera, y básicamente todos los sitios sagrados están distribuidos pues en todo su territorio, a la vez que el territorio en sí pues tiene un valor sagrado para ellos y para su cultura. Ante esta situación, el pueblo solicitó que se estableciera o se le reconociera un título de propiedad sobre pues estos territorios que ocupaban, pero carecían de un estatuto jurídico en Suriname y por tanto, pues al Estado le fue imposible otorgar estos títulos comunales en nombre de la comunidad
o de alguna otra entidad colectiva tradicional que pues eran los que poseían esta tierra. Y pues básicamente el Estado de Suriname ante esta petición pues no resolvió nada, simplemente los ignoró y no realizó acciones para solucionar la problemática. Básicamente estos son los hechos para dar contexto al caso. Bueno, las víctimas en general pues son los miembros del pueblo Saramaca y sus representantes ante la comisión y ante la corte fueron la Asociación de Autoridades de Saramaca, el First People's Program, David Padilla, que es el que lo representaba, y pues el Estado responsable sería pues Surinam. Y ahora vamos a pasar a los derechos violados. Sí, bueno, hoy yo les voy a hablar sobre los derechos violados. Como podemos ver, son el artículo primero, el segundo, el tercero, el 21 y el 25, según la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora les voy a hablar particularmente sobre cada uno. El artículo primero es la obligación de respetar los derechos. Los países que han firmado la Convención Americana sobre estos derechos deben respetar y garantizar los derechos y libertades establecidos en la Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a esta jurisdicción. Esto aplica para todas las personas que se encuentren bajo la jurisdicción de estos países, sin discriminación por raza, color, sexo, idioma, religión, nacionalidad y etcétera. Y esta convención define a persona como todo ser humano. El artículo 2 que debe de adoptar disposiciones de derecho interno. Esto quiere decir que si un país no ha creado leyes o tomado otras medidas para que las personas puedan disfrutar de sus derechos bajo esta comisión, esto debe hacerse de acuerdo con las normas y la constitución del país y las disposiciones de la convencionalidad que éste lo rijan. El artículo tercero dice que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Esto quiere decir que la persona tiene derecho a gozar y poner a ejercer los derechos de los cuales es titular y que estén contenidos en la propia convención. El artículo 21 es el derecho a la propiedad privada, que dice que las personas tienen derecho a usar y disfrutar de sus bienes. La ley puede regular el uso y disfrute de la propiedad en interés de la sociedad. Nadie puede ser privado de los bienes excepto en los casos de utilidad pública o de interés social, y con una justa indemnización. La ley debe prohibir la usura y cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre. El artículo 25 es derecho de la protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley que presente la Convención, aun cuando tal violación sea cometida por las personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Los estados partes se comprometen a, número uno, garantizar la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los asuntos de derecho sobre toda persona que interponga tal recurso. 2. Desarrollar las posibilidades del recurso judicial. Y tercero, garantizar el cumplimiento por todas las autoridades competentes de toda decisión que se haya dado o estimado procedente a tal recurso. Perdón. Otros instrumentos es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribunales en los países independientes, Organización Internacional del Trabajo, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Bueno, en esta ocasión, pues vamos a hablar sobre el proceso jurídico que ocurrió en este caso. A continuación, pues les daré a conocer el procedimiento justamente de este caso que se llevó a cabo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, primeramente. El primer acto jurídico que se llevó a cabo fue la presentación de la petición 12338 el 27 de octubre del 2000. Posteriormente se dieron las fechas de informes de admisibilidad y fondo, que son las 9:06, el 6 de marzo, el 2 de marzo, perdón, del 2006. No fue hasta el 23 de junio del 2006 que fue remitido el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde la Interamericana de Derechos Humanos, pues perdón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un petitorio con la demanda y con un objeto para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de acuerdo a sus atribuciones, decidiera si el Estado de Surinam
violó los derechos antes descritos por mi compañero, consagrados en el artículo 21 y 25 de la Corte Interamericana con relación a los artículos 1.1 y 2 de la misma, ¿no? Asimismo, los representantes de las víctimas presentaron un petitorio en donde coincidieron con las violaciones alegadas por la Comisión Interamericana. Sin embargo, también alegaron que el Estado había violado pues estos, primordialmente el artículo 3 de la Convención Americana, además de que pues todos estos que ya se habían descrito. La fecha de audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue el 9 y 10 de mayo del 2007, en donde determinaron su competencia y admisibilidad de estos petitorios presentados. La siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar sobre la competencia y la admisibilidad. En esta diapositiva, pues prácticamente vienen desglosados o resumidos todo lo que vamos a hablar. Primordialmente, en las excepciones preliminares, el Estado, el Estado, tanto los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dieron sus puntos para que la Corte Interamericana pudiera tener competencia y asimismo tener la admisibilidad del caso en concreto. Eh, una de las primeras excepciones preliminares fue la falta de legitimación de los petitorios ante la Comisión Interamericana, lo cual pues el Estado alegó en su primera excepción que ninguno de los dos peticionarios originales, a saber de la Asociación de Autoridades de Saramaca y los 12 capitanes de Saramaca, tenían legitimación para presentar una petición ante la Corte Interamericana. Posteriormente, en consideración de estas observaciones, este tribunal encuentra que no existe un prerequisito convencional que establezca que la autoridad principal de la comunidad debe de darse un permiso para que un grupo de personas presenten este tipo de petición hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de buscar esta protección de sus derechos o de los derechos de los miembros de una comunidad a la cual pertenecen. Tal como se mencionó previamente, la posibilidad de presentar una petición ha sido ampliamente diseñada en la convención y asimismo lo ha entendido el tribunal. Por lo tanto, a fines de que a los finales del presente caso, la Corte considera que la Asociación de Autoridades Saramaca, así como también los 12 capitanes de Saramaca, pueden ser considerados como un grupo de personas en los términos del artículo 44 de la Convención y conforme a la interpretación que le ha dado esta Corte a dicha disposición. Asimismo, también la Corte es de la opinión que los peticionarios no necesitan obtener permiso de esta misma, ¿no? Por estas razones, la Corte rechaza la primera excepción preliminar. Ahora vamos a hablar sobre esta misma falta de legitimación de los representantes ante la Corte Interamericana como segunda excepción preliminar, ya que el Estado objetó el locus standi in juicio de las presuntas víctimas y además de sus representantes en el procedimiento que se debe de hacer ante la Corte. De acuerdo con ello, pues la Corte va a considerar que con conformidad en la Convención, el reglamento del tribunal y su jurisprudencia emitida, las presuntas víctimas y sus representantes sí tienen derecho de participar en todas las etapas del presente procedimiento y deben alegar aquellas violaciones de derechos que no fueron contempladas por la Comisión en su demanda. Por estas razones, la Corte rechaza la misma excepción. En tercer punto, vamos a tener que una de las terceras excepciones preliminares fueron las irregularidades en el procedimiento ante la Comisión Interamericana, ya que pues estos fueron temas centrales por los cuales la Corte sostiene que previamente se va a analizar que los procedimientos que se hayan sometidos ante la Comisión fueran de acuerdo a la ley y que no existiera ningún error ante ¿no? El Estado también no pudo demostrar de qué manera la conducta de la comisión y de las partes pueda conllevar a un error que haya afectado el mismo derecho de defensa del Estado durante el procedimiento ante la comisión. Por lo tanto, pues también la Corte rechaza esta misma excepción. Y la cuarta excepción preliminar es de acuerdo al incumplimiento de los artículos 50 y 51 de la Convención Americana,
en lo cual el Estado alegó que la demanda presentada por la Comisión el 23 de junio de 2006 fue presentada de manera extemporánea porque la presentó ante la Corte una vez transcurrido el periodo de 3 meses establecidos en estos mismos artículos 50 y 51 de la Convención, y conforme a la prueba que presentó en la Comisión Interamericana ante la Corte, que fue el informe número 0906, informe de este mismo artículo, el artículo 50 al Estado, que fue el 23 de marzo del 2006, en lo que presentan los hechos y acusaciones al Estado, y acusaciones, pues este Estado no proporcionó prueba alguna, como ya dije, que contradiga el hecho. Por ello, la interposición del caso ante la Corte el 23 de junio del 2006 fue realizada dentro del plazo de 3 meses establecido en el artículo 51.1 de esta convención, y la Corte rechaza la cuarta excepción preliminar presentada por el Estado. La siguiente, que es la quinta excepción preliminar, va relacionada con el no agotamiento de los recursos internos, en la cual la Corte nota que el Estado no alegó nada de estos en la primera actuación ante la Comisión, y que las presuntas víctimas tampoco agotaron, las víctimas no agotaron los recursos internos supuestamente disponibles. Por lo tanto, la Corte considera que el Estado ha implícitamente renunciado a su derecho de cuestionar esta admisibilidad del caso sobre la base del presunto no agotamiento del recurso interno, debido a que pues no lo hizo en una primera instancia. Y la sexta excepción preliminar habla sobre la duplicidad de procedimientos internacionales, donde el Estado alegó que los peticionarios habían presentado peticiones duplicadas a más de un organismo internacional. La Corte pues básicamente establece que la frase sustancialmente la misma significa que debe de existir identidad entre los casos. Para que pues exista una identidad se requiere la presencia de tres elementos esencialmente, a saber, los cuales son que las partes sean las mismas, que el objeto sea el mismo y que la base legal sea idéntica. En lo que la petición relacionada con este se interpuso ante en lo que la petición relacionada con este caso se interpuso ante la Comisión el 27 de octubre de 2000, la excepción del Estado se relaciona con las presentaciones afectadas ante el Organismo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, interpuestas entre el año 2000 y 2005. Con lo que respecta básicamente al tribunal, pues va a ser que concluye que los procedimientos de informes de los organismos, de los organismos universales de derechos humanos, así como el procedimiento de alerta temprana y acción urgente del CEDR, no tienen el mismo objeto, ni el mismo propósito, ni la naturaleza, ni la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, lo que la Corte, pues en este caso, vuelve a dar palo a esta excepción por la presunta duplicidad. La séptima excepción habla sobre la falta de competencia ratione temporis. En cuanto a los representantes, alegaron en su escrito de solicitudes y argumentos que la construcción en la década de los 60 de la reserva hídrica Afobaca sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y usaron los Saramaca muestra efectos continuos y consecuencias imputables a Surinam y que violan las garantías convencionales. El tribunal, pues, prácticamente decidió que no es competente para resolver este tipo de cuestión y de estas presuntas violaciones, y que, pues, básicamente los hechos no deben de estar relacionados con estos mismos. La siguiente, por favor. Ahora, ay, perdón, la anterior. La competencia. Pues básicamente vamos a hablar de esta competencia que es sobre la Corte, y la Corte se declara competente para conocer del caso en los términos del artículo 62.3 de la Convención, y el Estado, pues básicamente la argumentación es que el Estado de Surinam ratificó la Convención Americana el 12 de noviembre de 1987 y reconoció esta competencia contenciosa de la Corte en esa misma fecha. Lo que respecta a la responsabilidad de la Corte Internacional, pues no se consigna, ¿no? Y pues dice que también hay una falta de datos de prueba para fincar alguna responsabilidad del Estado, que necesitan saber algunas cuestiones más a fondo para poder dar una sentencia a este caso. Ahora sí, la siguiente, por favor.
El análisis de fondo. Las cuestiones que la Corte básicamente analizó de fondo fueron la falta de cumplimiento del artículo 2, que son las disposiciones de derecho interno, y la violación de tres artículos. Perdón, del artículo 3, habla sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica, y del artículo 21 también del derecho a la propiedad privada, el 25 la protección judicial, y de la Convención en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento. Lo que eh, lo que también en esta cuestión los integrantes del pueblo Saramaca, como una comunidad tribal sujeta a medidas especiales que se garanticen como en el ejercicio de sus derechos, lo cual deja un punto esencial, que se va a dividir en varias secciones, la cual es los integrantes del pueblo Saramaca como un grupo distinto en lo social, cultural y económico, y con relación especial respecto a su territorio. Con lo que respecta a la Corte, considera que los miembros del pueblo Saramaca conforman una comunidad tribal cuyas características sociales, culturales, económicas son diferentes de otras secciones de la comunidad nacional, particularmente gracias a la relación especial que existe entre sus territorios ancestrales y con lo que regulan ellos mismos. Eh, Posteriormente también dice que las medidas especiales debidas a los miembros de los pueblos tribales que garanticen el ejercicio de sus derechos. Esta Corte sostuvo que, con base al artículo 1.1 de la Convención, los miembros de los pueblos indígenas tribales precisan ciertas medidas especiales, como ya lo dije, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, y asimismo el especial goce de sus derechos de propiedad, como también garantizar su supervivencia física y cultural. Pues básicamente lo que esta Corte ha tratado previamente en cuestión y ha sostenido en repetidas ocasiones, como ya lo dije, que la estrecha vinculación de los pueblos indígenas con las tierras tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentran, así como los elementos incorporales que se desprenden de ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Americana. Posteriormente, hablan sobre eh, un criterio mencionado en el caso, el cual la Corte concluye que los miembros del pueblo Saramaca conforman, como ya lo dije anteriormente, una comunidad tribal protegida por el derecho internacional de los derechos humanos, que garantiza el derecho del territorio comunal que han usado y ocupado tradicionalmente, derivado del uso y ocupación de larga data de la tierra y de los recursos necesarios para su subsistencia física y cultural. Eh, por otro lado, también quería abundar un poco sobre las garantías en contra de las restricciones del derecho de la propiedad que deniegan la subsistencia del pueblo Saramaca. En este caso en particular, las restricciones en cuestión corresponden a la emisión de las concesiones madereras y mineras para la explotación y extracción de ciertos recursos naturales. La siguiente, por favor. Muy bien, ahora yo les voy a hablar sobre las reparaciones, las cuales la Corte dispuso en torno a este caso, siendo la primera que la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas constituye per se una forma de reparación. Como segunda reparación es que el Estado debe delimitar, demarcar y otorgar título colectivo del territorio de los miembros del pueblo Saramaca de conformidad con su derecho consuetudinario y a través de consultas previas efectivas y plenamente informadas con el pueblo Saramaca. El tercero siendo que el Estado debe de otorgar a los miembros del pueblo Saramaca el reconocimiento legal de la capacidad jurídica colectiva correspondiente a la comunidad que ellos integran, con el propósito de garantizarles el ejercicio y goce pleno de su derecho a la propiedad de carácter comunal, así como el acceso a la justicia como comunidad, de conformidad con su derecho consuetudinario y también a sus tradiciones. Ahora, el Estado también debe de eliminar o modificar aquellas disposiciones legales que impiden la protección del derecho a la propiedad de los miembros del pueblo Saramaca y adoptar en su legislación interna y a través de consultas previas
efectivas y plenamente informadas con el pueblo Saramaca, medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de reconocer, proteger, garantizar y hacer efectivo el derecho de los integrantes de este pueblo a ser titulares de derechos bajo forma colectiva sobre el territorio que tradicionalmente han ocupado y han utilizado, el cual incluye las tierras y los recursos naturales necesarios para su subsistencia tanto social como cultural y económica. Ahora, el Estado también debe de adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para reconocer y garantizar el derecho del pueblo Saramaca a ser efectivamente consultado, según sus tradiciones y costumbres, o en su caso, el derecho de otorgar o abstenerse de otorgar su consentimiento previo, libre e informado respecto de los proyectos de desarrollo o inversión que puedan afectar a su territorio y a compartir razonablemente aquellos beneficios derivados de sus proyectos. También cabe mencionar que el Estado debe de asegurar que se realicen estudios de impacto ambiental y social mediante entidades técnicamente capacitadas e independientes y previo al otorgamiento de concesiones relacionadas con proyectos de desarrollo o inversión dentro del territorio Saramaca e implementar medidas y mecanismos adecuados a fin de, pues sí, minorizar el perjuicio que pueden tener dichos proyectos en la capacidad de supervivencia de este pueblo. También el Estado debe de adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole necesarias para proporcionar a los integrantes del pueblo Saramaca los recursos efectivos y adecuados eh, contra actos que violen su derecho al uso y goce de la propiedad de conformidad con su sistema de propiedad comunal. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, la Corte emitió tres puntos resolutivos en torno a este caso, siendo el primero que el Estado violó, en perjuicio de los miembros del pueblo Saramaca, el derecho de propiedad reconocido en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respetar, garantizar y hacer efectivo a nivel interno dicho derecho de conformidad con los artículos 1.1 y 2 de la misma. Ahora, el segundo punto resolutivo. El Estado violó en perjuicio de los integrantes del pueblo Saramaca el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, reconocido en el artículo 3 de la convención antes mencionada, en relación con el derecho a la propiedad, establecido en el artículo 21 de dicho instrumento, y el derecho a la protección judicial, establecido en el artículo 25 de la misma, así como en conexión con las obligaciones de respetar, garantizar y hacer efectivos a nivel interno dichos derechos de conformidad con los artículos 1.1 y 2 de la misma. Y por último, es que el Estado violó el derecho a la protección judicial, reconocido en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar el derecho a la propiedad reconocidos en el artículo 21 y 1.1 de dicho instrumento, en perjuicio de los miembros del pueblo Saramaca. Ah, bueno, ya pasaríamos con las conclusiones. En conclusión, el pueblo Saramaca es una entidad tribal distintiva que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, tanto en el Estado como por parte de los terceros, en este caso las entidades particulares. Carecen de la capacidad jurídica de gozar colectivamente el derecho a la propiedad y para reclamar la presunta violación de dicho derecho ante los tribunales internos. Como bien se supo, el Estado no tenía la legislación necesaria para este tipo de situaciones. Este, Dicha capacidad para ejercer plenamente estos derechos de manera colectiva puede lograrse mediante la adopción de medidas legislativas, como ya se mencionó anteriormente, o de otra índole que reconozcan y tomen en cuenta su modo particular de vida y cómo se percibe colectivamente. También es capaz de gozar y ejercer su derecho de propiedad.
Estas serían las referencias y gracias por su atención.